Su obra en ti es imparable. Y vamos a estar estudiando verso a verso Hechos 5, 12 al 42. Así que nuestra frase favorita es: abran sus Biblias. Siempre un mensaje bíblico verso a verso. Y en esta parte de la escritura vamos a encontrar, apunta en tus notas, 4 acciones imparables de la obra de Dios en ti. 4 acciones imparables de la obra de Dios en ti. Vamos a retomar esta gran historia que hemos estado llevando, de cómo Dios ha estado obrando de manera maravillosa a través de los discípulos, pero había personas que estaban en contra de esa obra y querían detenerla. Pero la verdad es que no pudieron, porque no pueden parar la obra de Dios, y es igual en nuestros días. En ti y alrededor de ti, nadie puede parar su obra. Amén. Leamos por favor versículos 12 al 16. Dice así: y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Estaban pasando cosas maravillosas, señales y prodigios. Recuerda que vimos en el capítulo anterior que ellos oraron de esa manera: Señor, que a través de tu mano se hagan señales y prodigios. Y contestó el Señor. Era una revolución lo que estaba pasando aquí. Y ellos se reunían en el lugar que se llama Pórtico de Salomón. Era una parte del templo donde ahí se reunían los cristianos. Y entonces había sanidades impresionantes. Dice que hasta ponían a los enfermos para que la sombra de Pedro pasara por encima de ellos. Obviamente sabemos que no era la sombra de Pedro, era el poder de Dios a través del Espíritu que estaba en Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Pero el punto aquí dice que hasta de las ciudades de alrededor traían gente. Entonces imagínate si tú estuvieras ahí. Era una revolución. La obra de Dios iba avanzando y avanzando y avanzando. Y mira en tu Biblia el versículo 14. Dice: los que creían en el Señor, ¿qué? Aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Esto nos habla claramente que la obra de Dios seguía avanzando y avanzando a pesar de la oposición de los religiosos. Aumentaban significa sumar, incrementar con un propósito definido. Es decir, en ese tiempo la obra de Dios iba aumentando, iba sumando, iba incrementando de acuerdo al propósito que Dios tenía para ellos. Amén. Pues es exactamente igual en nuestros días. La obra de Dios sigue sin que se pueda detener y va aumentando, incrementando de acuerdo al propósito de Dios, tanto en tu vida como a tu alrededor. ¿Verdad que sí? Y esta iglesia es un testimonio de eso. 26 años y la obra de Dios no ha parado. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de que ha habido personas en contra de eso, no ha parado. Y tú mismo eres un testimonio de eso. Si tienes tiempo caminando con el Señor, puedes voltear atrás y puedes ver muchas experiencias distintas, pero hay algo en común: la obra de Dios en ti no ha parado. Amén. Así que apunta en tus notas: primera acción imparable de la obra de Dios en ti: incremento con propósito. Incremento con propósito. Es decir, todo lo que Dios inicia, sea en tu vida o a tu alrededor, va a ir aumentando poco a poco de acuerdo a su plan, y nadie lo puede detener. Eso es una gran verdad que debe dar ánimo, porque estoy seguro que cada uno de ustedes tiene su historia y su caminar con Dios, altas y bajas. Pero si ves de manera general tu vida, si tienes tiempo caminando con Dios, estoy seguro que tu vida ha ido incrementando, ha ido aumentando, ha ido sumando de acuerdo al propósito de Dios en ti. Y es que, ¿sabes qué? Dios es fiel, aún y que tú y yo hemos sido infieles. Amén. Y eso es algo para celebrar y decir: Señor, gracias porque tu obra en mí ha ido incrementando, porque no soy el mismo que era antes y porque no te has detenido. Yo le he dado muchas razones a Dios para que diga: ¿sabes qué? Ya estuvo bueno contigo. Me has fallado muchas veces y dejarme, pero no ha sido así. Él ha sido bueno, ha sido paciente, ha sido fiel y ha ido incrementando, sumando a mi vida para llegar al momento donde estoy ahorita.
Todos tenemos un nivel distinto, pero estoy seguro que si te comparas contigo mismo hace un año, si ya tienes caminando con Dios más de un año, estoy seguro que no eres el mismo, ¿verdad? Ha ido incrementando. Y mira lo que dice Proverbios 4:18, me encanta este versículo. Resume esta idea: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Me encanta cómo compara el camino, la vida de los hijos de Dios, que así como el sol cuando es el amanecer y sigue aumentando hasta que el día es perfecto, así es la vida de una persona que ha caminado con el Señor. No va a detenerse, va a seguir levantándose, va a seguir incrementándose hasta que venga el día del Señor, que será el día perfecto. ¿Cuántos dicen amén? ¿No te da gusto recordar eso? ¿No te da gusto y gozo decir, la obra de Dios en mí es imparable, nadie la puede detener, ni yo mismo? Porque aún en esos momentos en que tú puedes decir, pastor, pero y cuando me alejo de Dios y cuando hago cosas que no son correctas, aún ahí no se detiene. Y el Espíritu Santo te va a disciplinar y te va a regresar a donde tienes que caminar. Su obra en ti no se detiene. Amén. Es que no te pase lo que le pasó a este director de escuela, que tenía una vacante que llenar, y entonces pensó en un maestro que tenía 3 años de experiencia y le dio el puesto. Pero cuando anunció que le dio el puesto a este maestro que tenía 3 años de experiencia, se molestó otro maestro y fue y le dijo, oye, no puede ser posible que le diste el puesto a este maestro que tiene 3 años de experiencia cuando tú sabes que yo tengo 25 años de experiencia. ¿Por qué se lo diste a él y no a mí? Y el director sabiamente le contestó, le dijo, lo siento, pero te equivocas. No tienes 25 años de experiencia. Tienes 1 año de experiencia 25 veces. Es decir, no has salido de donde mismo. Pero eso no sucede con un verdadero hijo de Dios, que ha rendido su vida a Cristo. Cada día, cada semana, cada mes, cada año hay un avance, aunque sea poco o lento, pero hay un avance. Y eso debe darte ánimo, porque estoy seguro que algunas veces te has sentido estancado. ¿Cómo lo sé? Porque yo también lo he sentido. Has sentido que no avanzas, que nada más das vuelta. Pero, siguiente por favor, si decidimos rendirnos a su voluntad y dejar a un lado nuestros pretextos, avanzaremos, porque su obra en nosotros y entre nosotros nadie la puede detener. Amén. Así que nunca dejes de tener presente que el Señor tiene un propósito contigo y que su voluntad es aumentar, incrementar, sumar de acuerdo a su propósito. Eso debe darte ánimo. En el caso que estamos viendo de los apóstoles, la obra de Dios tenía un propósito muy claro. Y aunque hubo gente que quería detenerla, no iban a poder. Y eso es una gran bendición que tenemos y podemos confiar en el Señor. Sigamos leyendo, por favor, versículos 17 al 21. Dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? De celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Me encanta esta parte. Obviamente había una revolución ahí. Imagínate todo el avance de la obra de Dios, sanidades y milagros y prodigios, y más personas creían, se sumaban a la obra, y los cristianos cada vez crecían más. Pero salen los haters, los religiosos, los que estaban en contra, porque siempre que Dios hace algo, hay 2 reacciones. Unos apoyan y otros se oponen. ¿Verdad que sí? ¿Lo has experimentado en tu vida? Es obvio. Pero era obvio que nadie podía parar esta obra. Entonces, al ver estos religiosos lo que estaba pasando ahí, ¿qué hicieron? ¿Celebraron y dijeron gloria a Dios? ¿Se llenaron de qué? De celos. Significa literal calor, ardor, hervor. Veían lo que estaba pasando y les ardía. Yo sé que aquí no hay nadie celoso en otra iglesia, pero aquí no hay celosos. Y entonces al ver eso, fueron y los arrestaron y los llevaron a la cárcel, a que pasaran ahí la noche. Obviamente sucedió algo súper interesante ahí en tu Biblia, en el verso 19 lo puedes ver. ¿Qué sucedió? Un ángel del Señor abrió
las puertas de la cárcel y los sacó. Fue algo sobrenatural. Un ángel del Señor, que de hecho dice aquí un comentarista, era un humor divino, porque los saduceos, los que estaban en contra, no creían en ángeles, y un ángel fue el que los sacó. Y el ángel que le dijo, id, le dijo, vayan. Id, que significa mover o impulsar, o sea, prácticamente los empujó y les dijo, sigan predicando, vayan al templo, pónganse de pie y continúen predicando el evangelio, porque esta obra nadie la va a detener. Fue un impulso lleno del poder sobrenatural de Dios para que sigan adelante predicando el evangelio. Fue sobrenatural, era un mismo ángel. Ese es el impulso que tú y yo muchas veces hemos experimentado. ¿Alguna vez has experimentado en tu vida un impulso del poder de Dios que te dice, sigue y continúa adelante, levántate, haz esto? ¿Lo has experimentado? Claro que sí, apunta en tus notas. Segunda acción imparable de la obra de Dios en ti, impulso con poder. Impulso con poder. En este caso fue un ángel el encargado de impulsarlos, ¿no? Que en la noche se apareció ahí un ángel y abrió la puerta y le dijo, órale, id. Y sigan predicando. Imagínate cuántos ángeles están siendo usados por Dios para su propósito en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra ciudad, ¿verdad? Muchas veces no nos damos cuenta, pero hay un poder infinito que viene del cielo a favor del avance de la obra de Dios en ti y alrededor de ti. Lo repito, hay un poder infinito que viene del cielo a favor del avance de la obra de Dios en ti y alrededor de ti. Eso es obvio y es claro. Y qué alegría poder recordarlo esta tarde, ¿verdad que sí? Mira lo que dice Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Es una promesa bellísima. Lo que está diciendo aquí es que Dios un día inició en ti una buena obra, ¿verdad que sí? Empezó a trabajar contigo, empezó a cambiarte, a transformarte, o quizás hoy sea el día en que empiece esa obra en ti. Inició una obra en esta iglesia y significa que la va a seguir perfeccionando, dice la Reina Valera, aquí dice, la va a seguir completando hasta que quede terminada, no se va a detener. Yo a veces, cuando ando un poco desanimado, pienso en esto. Y siempre levanta mi espíritu. Es decir, yo puedo cansarme, yo puedo desanimarme, yo puedo tener altas y bajas, pero Él continúa siempre firme, estable y no se detiene trabajando en mi vida y a través de mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que aquí vemos algo bien importante. Es un impulso con poder de Dios, es decir, no es en nuestras fuerzas. Los discípulos no salieron por sus fuerzas, no se brincaron la barda, sino que vino un ángel y les abrió la puerta. Es decir, no creas que lo puedes hacer tú solo. No es un programa de superación personal, no es una receta, no es fuerza de voluntad. Es el poder de Dios a favor del avance de su obra en ti. ¿Amén? Esto me recuerda la historia, para que no seas así, de un burrito. Un burrito que llegó a su casa bien contento, feliz, gritando de emoción. Y su mamá le dijo, hijo, ¿qué tienes? Le dijo, mamá, cargué a un tal Jesucristo. Y fuimos a Jerusalén y entramos y todos me abrían paso. Y me gritaban, viva, viva, viva. Me lanzaban flores, me ponían palmas como alfombra. Estoy bien contento. Su mamá lo vio y le dijo, hijo, vuelve a la ciudad, pero esta vez no cargues a nadie. Y el burrito fue el siguiente día y cuando regresó venía llorando, venía triste. Le dijo, mamá, ¿qué crees? Nadie se fijó en mí. Es más, me echaron de la ciudad. Su madre lo vio fijamente y le dijo, siguiente, hijo, tienes que entender que tú sin Jesús solo eres un burro. Amigo o hermano que vienes esta tarde, yo vengo a decirte esta tarde que tú sin Jesús, bueno, ya lo sabes, ¿no? Por eso necesitamos del impulso poderoso del Espíritu Santo para seguir adelante en la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos leyendo, por favor, versículo 21 al 32. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel.
Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie entre las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron esas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esa noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora han llenado Jerusalén con su doctrina, y quieren echar sobre ustedes la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Qué está sucediendo aquí? Me encanta la historia, porque dice que vino el sumo sacerdote, los que estaban con él, todos los religiosos, el concilio y todos los líderes del gobierno de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel. Digo: oigan, a esos alborotadores, tráiganlos aquí para que nos den cuentas. Y, oh sorpresa, no estaban en la cárcel, ¿verdad? Dice el 23 que la cárcel estaba cerrada con toda seguridad y los guardias afuera en pie hasta las puertas. Esto lo explica porque en ese contexto, si se escapaba un reo, los guardias y el carcelero merecían morir. Pero aquí claramente está diciendo: no fue un descuido de ellos. No sabemos qué pasó porque estaba cerrada la cárcel. Y entonces cuando oyeron eso, dice el 24, dudaban en qué vendría a parar aquello. Es decir, dice las otras versiones, quedaron perplejos, se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. No sabían qué pensar, ni siquiera podían imaginarse lo que había sucedido. Es decir, no tenían ni idea. Imagínate el sumo sacerdote, los religiosos ahí diciéndole esto, no tenían ni idea qué estaba pasando. Y en eso llega alguien y le dice: hey, esos que ustedes están buscando están otra vez en el templo y siguen predicando ese nombre. Y entonces los mandan traer, pero ahora sin violencia, porque tenían miedo al pueblo, y les dicen: no les dijimos que pararan eso, no les dijimos que dejaran de predicar ese nombre. Y entonces Pedro y los apóstoles contestan una frase que quedó para la historia, que debe estar enmarcada ahí en la casa de todos nosotros, ahí en el versículo 29, subráyalo, y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están seguros? Porque este principio, cada vez que vamos avanzando en el mundo, se hace cada vez más complicado cumplirlo, ¿verdad? Pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y esos hombres implicas tú también. A veces uno no quiere obedecer a Dios, pero es necesario obedecerlo inclusive por encima de mis deseos, porque ese necesario significa deber o imposición. Es decir, este necesario es esa experiencia que un hijo de Dios siente cuando hay una carga en él y una necesidad de obedecer a Dios. Quizás no está muy contento de hacerlo, pero sabe que necesita obedecer a Dios. Cuando has nacido de nuevo, tienes eso en tu corazón y dices: yo quiero obedecer a Dios. Es necesario obedecerlo. Es como una tarea que Dios ha puesto en mí y lo quiero hacer. Este mismo pensamiento lo vemos en 1 Corintios 9:16, con el apóstol Pablo, que dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo de por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Esa es la frase: me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Esto nos recuerda algo bien interesante. Gran parte del avance de la obra de Dios en nosotros es por medio de esta imposición, esa necesidad que tenemos por obedecer a Dios por encima de todo, incluyendo nosotros mismos. ¿Te ha pasado eso? Que llegas a un punto donde hay un conflicto interno, pero hay algo que te dice que necesitas obedecer a Dios. ¿Te ha pasado eso? Es eso que Dios puso en tu corazón, para que te está empujando, que te está llevando a avanzar. Apunta en tus notas. Tercera acción imparable de la obra de Dios en ti: imposición por obediencia.
imposición por obediencia. Es necesario obedecer a Dios antes que a ti mismo y a los demás. Cristo es un ejemplo sublime de esto. Él obedeció al Padre antes que a todos los religiosos que estaban en contra de Él y que incluso lo llevaron a la muerte. Por eso es importante seguir caminando y necesario obedecer a Dios. Te cuento otra historia. Había un joven viajero que decidió un día tomar un tren e ir por todo Estados Unidos para conocer todas las riquezas naturales del país. Pero llegó al primer pueblito muy pintoresco, muy bonito, y se bajó. Y dijo, voy a estar aquí un tiempo. Y le gustó tanto que estuvo días, meses, años, y ya no se movió de ahí y decidió renunciar a todo lo demás que podía ver. Esto puede ejemplificar nuestro caminar con el Señor. Tenemos una riqueza incalculable con Él, pero muchas veces, escúchame esto, nos quedamos estancados en una bella experiencia y dejamos de avanzar. Pero entonces llega ese sentido de necesidad de obedecerle y de seguir adelante, y hace que no te quedes ahí donde estás. Es decir, siguiente por favor, el tren llamado plan de Dios para tu vida no se detiene. No te bajes de él por aferrarte a una bonita experiencia. La locomotora que te impulsa a seguir adelante es tu deseo genuino de hacer su voluntad y no la tuya. Te lo repito, el tren llamado plan de Dios para tu vida no se detiene. No te bajes de él por aferrarte a una bonita experiencia. La locomotora que te impulsa a seguir adelante es tu deseo genuino de hacer su voluntad y no la tuya. Si tuviste en tu pasado momentos gloriosos con Dios, muy bien, excelente, qué bello. Me encantaría eso. Pero Dios tiene mucho más para ti. Sigue avanzando. Es necesario que obedezcas a Dios y que sigas caminando con Él a todo lo que Él tiene para ti y para nosotros como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Muchos son tentados a quedarse estancados, varados espiritualmente, en formas, actividades, rituales, costumbres, dando vueltas en lo mismo. Pero, como en el caso de estos religiosos que querían aferrarse a sus tradiciones. Pero un hijo de Dios va a ir avanzando porque tiene esa carga en su corazón de decir, ya tengo que dejar esto y dar el siguiente paso. Esa convicción es el Espíritu de Dios que la ha puesto en ti. Mucha gente piensa que la gente no cambia, pero en Cristo la gente sí cambiamos y sí avanzamos. ¿Cuántos dicen amén? Hay un dicho allá en Culiacán que dicen, chango viejo no aprende maroma nueva, pero aquí en Horizonte no es así. Chango viejo sí aprende maroma nueva. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo sé que esto le va a dar esperanza a muchos de ustedes. Y si lo dudas, mira la cara del que tienes a un lado. ¿No parece un chango viejo o una changa vieja que sí ha aprendido maroma nueva? Mira, verlo. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Hemos ido avanzando. Hemos ido avanzando y en nosotros está la convicción de que necesitamos obedecer a Dios, que necesitamos seguir adelante, que necesitamos dejar atrás situaciones que Dios no tiene para nosotros. Es necesario obedecer a Dios antes que a mí y a los demás hombres. ¿Cuántos dicen amén? Eso te va a seguir impulsando a ir avanzando en la obra de Dios para ti. Vamos a terminar leyendo versículo 33 al 39. Dice, ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A ese se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora les digo, apártense de esos hombres y déjenlos, porque si ese consejo o esa obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la pueden destruir. No sean tal vez hallados luchando contra Dios. ¡Wow! Impresionante. Este hombre Gamaliel realmente está inspirado por Dios diciendo esto. ¿Estás de acuerdo? Primero dice aquí que estaban
enfurecidos y querían matar a los apóstoles. Pero entonces se levanta este misterioso personaje, Gamaliel. ¿Alguien recuerda en qué otra parte vemos a Gamaliel de aquí de la Escritura? Exacto. ¿Dónde? Manuel. Pablo fue su discípulo. Bueno, Saulo antes de ser Pablo. Dice que fue estudiado a los pies de Gamaliel. Realmente era bien respetado este hombre. Dice que era doctor de la ley. Entonces, ¿qué hizo? Cuando vio que estaban ahí los apóstoles y estos tipos ya encima de ellos queriendo matar, dijo: ¿saben qué? Espérenme, saquen a esos hombres de aquí. Y habló con todos los líderes y les dijo: oigan, tengan cuidado de lo que van a hacer, porque acuérdense, y les da 2 ejemplos, de Teudas y de Judas. Ellos 2 se levantaron diciendo algo y esos movimientos se desvanecieron, se dispersaron. Pero les digo, dejen a esos hombres, porque si esto es de los hombres se va a desvanecer, pero si es de Dios no lo van a poder destruir. No vaya a ser que estén luchando contra Dios. Impresionante cuando dice, él está diciendo, lo que es de Dios será reducido a nada, se va a dispersar, pero lo que es de Dios no se va a desvanecer, no se va a destruir, que es disolver, aflojar, es decir, no va a prosperar. Y aquí hay un gran principio que podemos entender de la Escritura. Cuando estamos caminando como hijos de Dios y hay algo en nuestras vidas que va de acuerdo a la Escritura, pero no sabes si es de Dios o no para ti específicamente, aquí claramente puedes encontrar ese principio. Lo que es de Dios va a permanecer firme por toda la eternidad. Lo que no es de Dios se va a desvanecer. Mira cómo lo dice esta otra versión. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Wow, lo que es de Dios no lo podrán destruir. Amén. Apunta en tus notas, 4ª acción imparable de la obra de Dios en ti. Indestructible avance. Indestructible avance. Es decir, siguiente, la obra de Dios en ti, a través de ti y alrededor de ti, no se detendrá. Seguirá adelante de acuerdo con sus propósitos y en su tiempo, y nadie la podrá parar. Así que puedes confiar en Dios. Yo siempre digo: Señor, confío no en mi capacidad para seguirte, sino en tu capacidad para guiarme a través de todos los años, porque sé que lo que tú haces no se va a destruir y va a permanecer. Y cuando a veces no estoy seguro si es algo que viene de parte de Dios o no, simplemente espero. Y lo que no es de Dios se desvanece. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces vemos la conclusión de la historia en el versículo 40 y 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y mira esto, el 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Subráyalo ahí en tus notas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En conclusión, la obra de Dios es imparable. No pudieron detenerla y no podrán detenerla en tu vida, ni en nuestra iglesia, ni en nuestra ciudad, porque el Señor es imparable. Termino con este versículo, Isaías 14:27. El Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante su mano, ¿quién lo podrá detener? ¿Quién puede detener al Señor? ¿Quién puede detener su voluntad? Nadie. Él es imparable y su obra en ti va a continuar y va a permanecer y no se va a desvanecer. Y su obra en nuestra iglesia va a continuar porque es una obra que viene de parte de Él y no se puede destruir. ¿No te da gozo saber eso? Amén. 4 acciones imparables de la obra de Dios en tu vida. Número 1, incremento con propósito. Siguiente, por favor. Número 2, impulso con poder. Número 3, imposición por obediencia. Y número 4, indestructible avance. Es una gran noticia para ti esta mañana, esta tarde, saber
que podemos confiar en Él y que Él es fiel aunque tú y yo hemos sido infieles. Vamos a orar.